tardes a todos. Agradezco la invitación que me han dirigido el gobierno y la organización de este coloquio. He estado muchas veces en Ecuador. Ustedes saben de mi solidaridad con este proceso de la Revolución Ciudadana. La última vez que estuve acá fue en Montecristi por la Constituyente, cuando estábamos discutiendo el gran problema de la plurinacionalidad. Y ahí tuvimos ocasión de intervenir en los debates y para mí fue una alegría enorme ver cómo la Constitución realmente rescató la idea de la plurinacionalidad. Por la mañana teníamos un poco más de tiempo, 45 minutos fue dado, ahora tenemos un poquito más de tiempo, menos tiempo, que voy a cumplir exactamente lo que me cabe. Les pido disculpas de mi portuñol, porque por eso tengo algunos errores, pero pienso que puedo comunicar bien con ustedes. Yo pienso que antes de tratar este tema de esta tarde, es importante saber en qué contexto lo hacemos. Yo pienso que hay dos aspectos del contexto del continente latinoamericano que para mí son muy importantes y que realmente dan la característica propia y única de este continente en el mundo. Yo trabajo bastante en África y puedo decirles, y en Asia un poco también, en India, y debo decirles que realmente este continente ya no es novedad, sabemos, aquí lo decía también por la mañana, es realmente el continente que está más adelantado en la lucha antiimperialista y en la lucha por alternativas al capitalismo. Y por eso es un continente que debe ser analizado con mucho cuidado, con mucha serenidad, con mucho entusiasmo, porque realmente caminamos mucho para llegar aquí y hay que analizar nuestros desafíos, nuestras posibilidades, nuestros límites también. Entonces, ¿cuáles son los contextos? Son varios, yo voy a nombrar dos. Esta es una de las características para mí más tajantes de este continente en este momento, es en la medida en que se combinan luchas ofensivas con luchas defensivas en el continente. O sea, en este continente tenemos luchas ofensivas. Las luchas ofensivas no son necesariamente luchas socialistas, pueden tener una vocación socialista, pero son una lucha de un cambio radical transformador de la sociedad. Y en estas luchas el Estado es la solución. Y realmente lo vemos aquí, lo vemos en Bolivia, lo vemos en Venezuela, vemos varias instancias de luchas defensivas que son por otros modelos de sociedad. Era la revolución bolivariana, la revolución ciudadana, estamos con el Estado comunitario y social y plurinacional de Bolivia. O sea, tenemos diferentes luchas donde podemos decir que hay un cambio estructural que está en curso, pero al mismo tiempo no hay que olvidarlo que también en este continente hay muchas luchas defensivas. ¿Cuáles son las luchas defensivas? Son las luchas para defender lo que conquistamos. ¿Por qué? Porque estamos en un continente donde en este momento se está intentando liquidar las conquistas democráticas de la última década. Y se están intentando liquidar de varias formas. No es simplemente el golpismo, es lo que llamo la contrarrevolución jurídica, por ejemplo, en Brasil o en Perú, donde las conquistas populares políticas están siendo anuladas por sentencias de la Corte. Es también el intento en este continente de criminalizar la protesta social. Una propuesta de la Fiscalía de Brasil de convertir el MST, uno de los movimientos más importantes de este continente, en una organización terrorista. Y realmente en este momento tiene un proceso para eliminar todos los subsidios a la educación producida y dentro de los asentamientos del MST por razones constitucionales. Es el paramilitarismo que no está apenas presente en Colombia, está presente en Venezuela, está presente en Bolivia, está presente en varias partes, y este es un golpismo que busca efectivamente de varias formas liquidar las conquistas de la década. Entonces hay aquí un enfrentamiento entre las luchas ofensivas y las luchas defensivas, y las dos son articuladas. Y hay que notar que cuando luchamos
por las luchas ofensivas, no podemos perder de vista también las luchas defensivas. Y aquí es interesante recordar uno de los grandes marxistas de este continente, José Mariátegui. Porque Mariátegui dijo muy temprano, en 1923, que cuando visitó Italia, Europa, estuvo 2 años en Europa, él decía, la democracia representativa liberal de Europa tiene 2 enemigos que se enfrentan desde fuera de la democracia: el socialismo y el fascismo. Y los dos están por de fuera de la democracia intentando liquidar la democracia. Lo que pasa hoy, no en el continente, nuestra diferencia en relación a Mariátegui es que los dos se enfrentan no desde fuera, sino desde dentro. O sea, la democracia está siendo radicalizada por las fuerzas socialistas en este país, en varios países del continente, pero no podemos olvidar que las fuerzas fascistas están utilizando también la democracia para liquidar estas luchas. Miren cómo la bandera de la autonomía indígena en Bolivia fue apropiada por la derecha de Santa Cruz. Es un ejemplo muy fuerte de cómo realmente estos dos enemigos luchan dentro de la democracia. Es lo que muestra que el proceso democrático se está transformando radicalmente y no es de ninguna manera, como decíamos esta mañana, una democracia liberal. En el otro contexto, no tengo tiempo de detallar lo que quería decir sobre esto, el otro contexto muy importante para analizar el continente es que es el debate civilizatorio. Nosotros tenemos en el continente un debate civilizatorio. No es simplemente una transición de capitalismo a socialismo, es otra cosa mucho más amplia o distinta por lo menos. Este debate civilizatorio, claro que está en el continente desde la conquista. Solo con la conquista fue suprimido, fue destruido, de hecho, destruyendo las culturas diversas, indígenas, ancestrales de este continente. Pero debido a una lucha tenaz, sobre todo en los últimos 30 años, algunas son mucho más antiguas, el movimiento indígena, el movimiento afro, en este continente, ha realmente logrado rescatar esta diversidad cultural. Y eso para nosotros ha permitido ampliar el debate que no existe en el otro continente. Y un debate que además es un debate de diferentes cosmovisiones, de diferentes concepciones de desarrollo, de diferentes concepciones del Estado, pero que están intentando dialogar. Es un diálogo muy difícil, pero no es el choque de civilizaciones de Samuel Huntington. Es otra cosa, es la posibilidad de un diálogo nuevo, dificílimo, pero que tiene que hacerse porque las constituciones nuevas, este constitucionalismo transformador del continente, dan cuenta ya de esta posibilidad de diálogo. Es lo que está en la Constitución de Bolivia, es lo que está en la Constitución de Ecuador. ¿Cómo podríamos nosotros pensar que los pueblos olvidados, los pueblos ignorantes, inferiores, como eran los indígenas, tienen una presencia conceptual en esta Constitución de Ecuador tan fuerte, que es un orgullo de los ecuatorianos, es un orgullo de todos los progresistas del mundo? ¿Dónde viene la palabra Pachamama? ¿Dónde viene la suma causa? Que nosotros apropiamos. Estamos aprendiendo de ellos. Y eso es que es la gran riqueza de este debate civilizatorio. Y por eso yo les digo que no hay una transición en el continente, hay dos transiciones. La transición del capitalismo al socialismo, que hablamos por la mañana, y la transición del capitalismo, del colonialismo a la autodeterminación, al fin del racismo, a la posibilidad de tenermos en este país y en otros países la convivencia de diferentes nacionalidades dentro del mismo Estado. Y aquí empiezan los problemas de la soberanía. Y lo que les quería decir en el tiempo que tengo es este mi argumento muy simple y muy difícil, naturalmente, de fundamentar, y después espero que tengamos un debate. Es que la plurinacionalidad refuerza el nacionalismo. No hay un concepto de nación, hay dos conceptos de nación, y no hay necesariamente un conflicto entre ellos. La concepción de nación cívica, de origen liberal, ciudadana, todos somos ecuatorianos, somos bolivianos, somos brasileños, somos portugueses.
Este era el concepto, digamos, liberal de la ciudadanía y de la nación cívica, geopolítica. Pero hay un concepto de nación étnico-cultural que ha sido reivindicado no solamente aquí, ha sido reivindicado en Etiopía, en Nueva Zelanda, en Canadá, en Bélgica, en Suiza, que es la posibilidad de otro tipo de nacionalidad, que es una nacionalidad que tiene raíces étnico-culturales y que no colisiona, no crea un conflicto necesario con la primera concepto de nación, porque los pueblos indígenas y los pueblos afrodescendientes de este continente han luchado por la autodeterminación, pero nunca por la independencia. Desde hace tiempo, no es independencia lo que quieren, es el reconocimiento de sus nacionalidades. Y por eso, yo voy a decir algo que puede ser muy polémico en este contexto aquí de Ecuador, y que hoy he trabajado bastante con el movimiento indígena de Bolivia, de Ecuador, de Perú. No he visto nunca gente tan nacionalista como los indígenas, amantes de su país. Lucharon por su país, murieron por sus países en las guerras de independencia, en las luchas después de la independencia. Pero son ecuatorianos, son peruanos, son colombianos, pero son también aymaras, son quichuas, son shuares. No hay necesariamente un conflicto entre esto. Al contrario, se refuerza la idea de una nacionalidad más fuerte hecha de la diversidad. Esto es que es, a mi juicio, la gran novedad que Ecuador va a traer al mundo. Son dos grandes que voy a subrayar. La primera es que la revolución ciudadana de Ecuador no es la revolución ciudadana liberal, porque hay diferentes formas de ciudadanía. A la ciudadanía individual y a la ciudadanía de los pueblos originarios, de sus organizaciones ancestrales, pero no son corporativas, porque no es un gremio de taxistas. Es otra cosa. Son nacionalidades e identidades que se juntan a un proyecto nacional, que es el proyecto de su país, pero con sus reglas de pertenencia, con sus formas ancestrales, con su derecho, con sus autonomías, que no en ninguna manera hacen peligrar la nación, al contrario, la refuerzan. Entonces, la idea que les doy de soberanía es que la soberanía se está reforzando en el continente. Y no hay ningún país, probablemente en el continente, más que Ecuador, que sea hoy un símbolo de la reivindicación de la soberanía. Miren, fue la base militar de Manta, fue la auditoría de la deuda, fue la ETLC, fue cerrar la negociación con la Unión Europea. O sea, hay todo un movimiento de este país por su soberanía, por su nacionalismo. Hay un nacionalismo nuevo de izquierda que es plurinacional. Y hay que reconocer ese elemento plurinacionalidad y a la diversidad de la participación ciudadana. Y esa participación, a mi juicio, es lo que da la riqueza del proceso. ¿Por qué? Porque hay diferentes formas de participación. Porque la participación, como decía Ricardo esta mañana, es fundamental para este proceso. Entonces tenemos que reconocer que hay diferentes formas de participación. Y que esa participación debe ser, según las reglas de los diferentes pueblos, dentro del marco constitucional, que nadie lo contesta. Entonces, a mi juicio, esta es la primera idea que les quería decir, es cómo podemos, de hecho, combinar estas dos transiciones, de capitalismo a socialismo y de colonialismo a la autodeterminación. Eso se puede hacer y se dice por la mañana. Ecuador, mire, la diferencia no es trivial entre hablar de socialismo del siglo XXI y el socialismo del buen vivir. El socialismo del buen vivir combina las dos transiciones, de capitalismo a socialismo, de colonialismo a descolonización, al fin del racismo, al fin del exterminio y de la inferioridad cultural. Y eso nos lleva a otras concepciones de democracia. Miren, la Constitución de Bolivia dice hay tres formas de democracia. Miren lo que esto enriquece la teoría que vino del norte. Por eso necesitamos hoy teorías del sur. Dice que hay tres formas de democracia. Democracia representativa, participativa y democracia comunitaria. Diferentes formas democráticas que van a enriquecer las formas de participación porque están se juntando, no están en contra de la democracia representativa. Están enriqueciendo la democracia representativa. ¿Por qué?
porque la democracia representativa es liberal y no se defiende las fuerzas fascistas, como lo hemos visto miles de veces en este continente y en Europa. Por eso es necesario tener formas radicales, revolucionarias de democracia, que son esas, que surgen de todas estas luchas, que nos obligan además a diferentes concepciones. Es interesante recordar uno de los grandes marxistas de este continente, José Mariátegui, porque Mariátegui dijo muy temprano, en 1923, que cuando visitó Italia, Europa, estuvo 2 años en Europa, él decía, la democracia representativa liberal de Europa tiene 2 enemigos que se enfrentan desde fuera de la democracia, el socialismo y el fascismo, y los dos están por de fuera de la democracia intentando liquidar la democracia. Lo que pasa hoy, no en el continente, nuestra diferencia en relación a Mariátegui es que los dos se enfrentan no desde fuera, sino desde dentro. O sea, la democracia está siendo radicalizada por las fuerzas socialistas en este país, en varios países del continente, pero no podemos olvidar que las fuerzas fascistas están utilizando también la democracia para liquidar estas luchas. Miren cómo la bandera de la autonomía indígena en Bolivia fue apropiada por la derecha de Santa Cruz. Es un ejemplo muy fuerte de cómo realmente estos 2 enemigos, yo pienso que hay 2 aspectos del contexto del continente latinoamericano que para mí son muy importantes y que realmente dan una característica propia y única de este continente en el mundo. Yo trabajo bastante en África y puedo decirles, y en Asia un poco también, en India, y debo decirles que realmente este continente ya no es novedad, sabemos, aquí lo decía también por la mañana, es realmente el continente que está más adelantado en la lucha antiimperialista y en la lucha por alternativas al capitalismo. Y por eso es un continente que debe ser analizado con mucho cuidado, con mucha serenidad, con mucho entusiasmo, porque realmente caminamos mucho para llegar aquí y hay que analizar nuestros desafíos, nuestras posibilidades, nuestros límites también. Entonces, ¿cuáles son los contextos? Son varios, yo voy a nombrar 2. Esta es una de las características para mí más tajantes de este continente en este momento, es en la medida en que se combinan luchas ofensivas con luchas defensivas. O sea, en este continente tenemos luchas ofensivas, las luchas ofensivas... Buenas tardes a todos. Agradezco la invitación que me han dirigido el gobierno y la organización de este coloquio. He estado muchas veces en Ecuador. Ustedes saben de mi solidaridad con este proceso de la Revolución Ciudadana. La última vez que estuve acá fue en Montecristo por la Constituyente, cuando estábamos discutiendo el gran problema de la plurinacionalidad. Y ahí tuvimos ocasión de intervenir en los debates y para mí fue una alegría enorme ver cómo la Constitución realmente rescató la idea de la plurinacionalidad. Por la mañana teníamos un poco más de tiempo, 45 minutos, cuidado, ahora tenemos un poquito más de tiempo, menos tiempo, que voy a cumplir exactamente lo que me cabe. Les pido disculpas de mi portuñol, porque por veces tengo algunos errores, pero pienso que me puedo comunicar bien con ustedes. Yo pienso que antes de tratar este tema de esta tarde, es importante saber en qué contexto. Las no son necesariamente luchas socialistas, pueden tener una vocación socialista, pero son una lucha de un cambio radical transformador de la sociedad. Y en estas luchas el Estado es la solución. Y realmente lo vemos aquí, lo vemos en Bolivia, lo vemos en Venezuela, vemos varias instancias de luchas defensivas que son por otros modelos de sociedad. Era la revolución bolivariana, la revolución ciudadana. Estamos con el Estado comunitario y social y plurinacional de Bolivia. O sea, tenemos diferentes luchas donde podemos decir que hay
un cambio estructural que está en curso. Pero al mismo tiempo, no hay que olvidarlo que también en este continente hay muchas luchas defensivas. ¿Cuáles son las luchas defensivas? Son las luchas para defender lo que conquistamos. ¿Por qué? Porque estamos en un continente donde en este momento se está intentando liquidar las conquistas democráticas de la última década. Y se están intentando liquidar de varias formas. No es simplemente el golpismo, es lo que llamo la contrarrevolución jurídica, por ejemplo, en Brasil o en Perú, donde las conquistas populares políticas están siendo anuladas por sentencias de la Corte. Es también el intento en este continente de criminalizar la protesta social. Una propuesta de la Fiscalía de Brasil de convertir el MST, uno de los movimientos más importantes de este continente, en una organización terrorista. Y realmente en este momento tiene un proceso para eliminar todos los subsidios a la educación producida y dentro de los asentamientos del MST por razones constitucionales. Es el paramilitarismo que no está apenas presente en Colombia, está presente en Venezuela, está presente en Bolivia, está presente en varias partes, y este es un golpismo que busca efectivamente de varias formas liquidar las conquistas de la década. Entonces hay aquí un enfrentamiento entre las luchas ofensivas y las luchas defensivas, y las dos son articuladas. Y hay que notar que cuando luchamos por las luchas ofensivas no podemos perder de vista también las luchas defensivas. Y aquí es interesante